¿Qué pasaría si Donald Trump gana la elección de Estados Unidos? Donald Trump ha sido un candidato polémico. En un discurso hace más de un año insultó a los mexicanos llamándolos violadores y violentos. Eso fue tomado como un chiste por muchos. Ahora está a punto de ganar la presidencia de Estados Unidos. ¿Cómo sería el mundo y Estados Unidos con su gestión al mando? Trataremos de analizar los puntos que Trump ha enfocado en cómo sería su presidencia y hasta qué punto esto afectaría al mundo entero. Empecemos. Noviembre 8 de 2016, Donald Trump gana la presidencia de Estados Unidos gracias a una ventaja de estados clave que le dieron un empujón en votos electorales. El 8 de noviembre, mercados en todo el mundo registran caídas históricas. El dólar retrocede un 6% ante el euro. La bolsa de Nueva York comienza el día miércoles con pérdidas históricas. En Europa, los mercados de Francia y Alemania retroceden un 4%. En México, la bolsa mexicana registra una caída de más de 11 puntos. Convirtiéndose en el peor desempeño del año. Donald Trump jura ante el Capitolio de Estados Unidos hacer Estados Unidos grande otra vez. We are going to build a great border wall to stop illegal immigration, to stop the gangs and the violence, and to stop the drugs from pouring into our communities. I make this promise. We will make America strong again. We will make America proud again. We will make America safe again. And we will make America great again. God bless you and good night. I love you. El día de su juramento hace inválidas algunos de los decretos ejecutivos de Obama que impedían, en especial, la contención de armas en escuelas públicas y privadas. En consecuencia, más personas pueden portar armas en las escuelas y universidades. En los primeros 100 días de la gestión de Donald Trump, se registra un incremento en el número de tiroteos en universidades y colegios, así como un incremento en la venta de armas, que beneficia enormemente a la Asociación Nacional del Rifle. Ni bien pasan 4 meses de la gestión de Trump, este envía al Congreso de Estados Unidos su primera propuesta de campaña: construir el muro por un coste de $25.000 millones, con una altura de 4 metros y 1,5 metros de espesor a lo largo de la frontera estadounidense con México. La Cámara de Representantes, en su mayoría republicana, la aprueba. Donald Trump introduce medidas restrictivas para que los inmigrantes ilegales envíen el dinero hacia Latinoamérica, y todas las remesas que se envíen de Estados Unidos a Latinoamérica se graban con un incremento de 18%. Así, en menos de un año y medio, Donald Trump ya habrá recolectado el dinero para financiar el muro. La construcción del muro comienza de inmediato y se espera que estará finalizada para el 2020, al final del primer término de Trump. Para América Latina, los impuestos que Trump impuso han provocado que muchas familias reciban mucho menos dinero y por ende entren en pobreza. En Ecuador y Centroamérica, especialmente las familias más pobres son las más afectadas por la falta de remesas. Las negociaciones para reformar NAFTA han sido un fracaso. El saliente gobierno de Peña Nieto fracasa en llegar a un acuerdo con Canadá y Estados Unidos. El Congreso de Estados Unidos deja sin efecto NAFTA. Canadá, México y Estados Unidos empiezan a registrar tasas negativas de crecimiento, con cada vez más desempleo en todas las regiones de los 3 países. Las tensiones llegan al máximo cuando México ordena llamar a consultas a su embajador en Washington, y Washington hace lo mismo. Donald Trump militariza la frontera moviendo más de 30.000 guardias fronterizos. Mientras la economía estadounidense se contrae y comprime, Donald Trump culpa a los inmigrantes ilegales de ser la causa de que Estados Unidos esté en este mal momento económico. Trump acaba con los anteriores decretos ejecutivos de Obama, que intentaban evitar la deportación masiva de millones de inmigrantes, así expulsando a miles de inmigrantes de Estados Unidos. Trump ahora lleva su segunda y más importante propuesta de campaña al Congreso: aprobar un presupuesto de $34.000 millones para localizar y deportar a los 11 millones de indocumentados. Pero con el país en crisis y con el Partido Republicano fragmentándose, el Congreso y el Senado votan en contra. Trump, furioso, amenaza con tomar acciones si su propuesta de campaña no es llevada a cabo. Según él, el pueblo lo eligió, y él y su propuesta de campaña han sido electos. I am your voice. Nobody knows the system better than me.
which is why I alone can fix it. En las calles de toda la nación hay latinos que sufren discriminación y ataques al hablar su idioma. La policía reporta un ascenso en los crímenes de odio. El Partido Demócrata hace un llamado para enjuiciar políticamente a Trump y derrocarlo del cargo, pero su primer intento no es aceptado en el Congreso por los republicanos. Trump toma acción ejecutiva y ordena redadas en Los Ángeles, Houston, Nueva York, Miami, San Francisco, San Diego y Orlando para encontrar a los indocumentados. La Unión Europea condena las acciones de Estados Unidos, llamando a las acciones de Trump como peligrosos recuerdos de 1933. Trump incentiva a los ciudadanos a reportar a indocumentados, inclusive dando una compensación monetaria. Pero la expulsión masiva de inmigrantes desgarra aún más a la economía norteamericana. Los indocumentados eran la mano de obra barata en Estados Unidos. Estados como California y Nueva York se declaran en bancarrota pública en un esfuerzo para cubrir a las empresas que pierden trabajadores. El desempleo, que estaba en el 5% en 2016, ahora pasa al 12% en 2017. Trump argumenta que expulsa a los ilegales para dar trabajo a los estadounidenses, pero en realidad esto solo hace que la economía no pueda rellenar los puestos de trabajo dejados por los indocumentados, que los estadounidenses no estarían dispuestos a hacer. Las deportaciones masivas de Trump hacen explotar una reacción en Latinoamérica. En México, un gobierno izquierdista es electo, con la promesa de hacer respetar a México. Así, en Latinoamérica, muchos gobiernos con tonos de protesta empiezan a tomar parte de esta nueva confrontación ideológica y geopolítica. El nuevo gobierno de México ordena militarizar la frontera con Estados Unidos. El comercio entre Estados Unidos y México, si bien aún existe, ha sido bastante regulado y controlado, perjudicando enormemente a los dos países. El dólar ahora vale un 25% menos de lo que valía hace 2 años. La moneda de refugio internacional ahora es el euro. Trump se encuentra con Vladimir Putin, el presidente ruso, al cual llega un acuerdo de cese al fuego en Siria. Trump ordena a las tropas estadounidenses de bombardear los objetivos del Estado Islámico únicamente, y ya no los del gobierno sirio. Bajo el gobierno Trump, Estados Unidos deja de financiar a los rebeldes, los cuales se quedan sin municiones y ceden fácilmente el territorio al régimen sirio, justo lo que Putin quería. Pero los rebeldes derrotados anuncian que Estados Unidos pagará duro su traición. Sin embargo, eso no impide que en Siria se desangre más en su guerra civil, llegando al 1.000.000 de muertos. Trump autoriza el uso de armas atómicas en Siria, bombardeando nuclearmente ubicaciones terroristas, pero que acaban con la vida de miles de civiles. Gracias a la retórica de Trump en contra de los musulmanes, cientos de miles de musulmanes en Europa y Estados Unidos se empiezan a radicalizar mucho más rápido. El gobierno de Estados Unidos ordena requisas en casas musulmanas y empieza una vigilancia masiva de musulmanes. Los musulmanes bajo el nuevo gobierno de Trump se sienten perseguidos políticamente, por lo que huyen a Canadá, que les garantiza asilo político. Estas acciones de Trump solo hacen que más musulmanes se radicalicen y generen rencor hacia el país que supuestamente es suyo. Los ataques terroristas siguen golpeando a Europa cada vez más frecuente. Francia, Reino Unido, España, Italia y Alemania cuentan miles de víctimas. Estados Unidos también es golpeado por atentados yihadistas. Trump encabeza un intento de implantar un impuesto del 25% a los bienes producidos en China y México, como lo dijo en su campaña, pero su intento falla cuando el Congreso y el Senado rechazan su propuesta. Trump se siente frustrado de que el Partido Republicano, que lo apoyó para ganar la presidencia, ahora bloquee la mayoría de sus propuestas. Trump amenaza con crear su propio partido y quebrar el bipartidismo estadounidense. A diferencia de otros países, en Estados Unidos hay muchas instancias que evitan que el presidente tenga demasiado poder, pero Trump, en un discurso a la nación, dice que el Congreso y el Senado se están volcando en su contra y da un plazo de 6 meses para aprobar las leyes que él ha propuesto, como eliminar el derecho a la ciudadanía si alguien nace en Estados Unidos si tiene padres indocumentados, realizar un chequeo completo a la entrada de los aeropuertos estadounidenses y deportar a las familias de inmigrantes indocumentados, inclusive si dentro de esta hay ciudadanos estadounidenses. El dólar cae cada día más, mientras el país se hunde en un colapso político. El Partido Republicano ya no sabe si apoyar a Trump o si simplemente promover un impeachment, es decir, que Trump sea sacado del cargo. La crisis económica estadounidense crea una recesión global. En Europa, gracias a los atentados y la crisis de refugiados, varios partidos políticos de extrema derecha ganan el poder. En Francia, Marine Le Pen gana la presidencia francesa apoyada por Trump. Le Pen organiza un referéndum para salir de la Unión Europea.
el pueblo francés vota, en su mayoría, para salir de la Unión. L'intérêt de la France, ce n'est pas de se soumettre aveuglément à une politique décidée à Berlin, Bruxelles ou à Washington. Vous venez tous deux ici en séance de rattrapage, car votre Union européenne est en train de s'effondrer, aggravant les assauts migratoires comme les assauts économiques et obligée de se maintenir par le chantage, la menace et l'intimidation. Francia sale de la Unión Europea y la Eurozona, regresando al franco francés. Alemania se queda sola como la única potencia en la Unión. Se acercan las próximas elecciones del Congreso estadounidense en 2018. Trump desea crear un nuevo partido, pero si lo hace es más que seguro que los republicanos harán un impeachment y será extirpado del poder. Trump llega a un acuerdo con los republicanos en la que estos se comprometen a apoyar sus propuestas, pero con un alto precio. Casi un tercio de los republicanos se desafilian del partido y se unen a los demócratas o se mantienen independientes. Los ex republicanos ahora llaman al partido republicano el partido fascista, aunque el partido republicano rechaza esas aclaraciones. Después de 2018, el Congreso y el Senado es tomado por los demócratas, evitando así que Trump pueda hacer más daño del que ya causó, pero aún restan 2 largos años. La deuda estadounidense rebasa los $20 billones. Trump dice que es una estafa y que como él sabe de negocios, renegociará la deuda, pero resulta en un estallido económico. Después del discurso de Trump, el dólar pierde un 32% del valor, ya que el anuncio de que el primer acreedor mundial no está dispuesto a pagar causa miedo en los mercados. Las bolsas de Nueva York y Los Ángeles se hunden a niveles nunca antes vistos, el desempleo ahora llega al 22% y el decrecimiento económico se sitúa al menos 4%. Las tensiones en Europa acaban fragmentando la Unión Europea. Francia y Alemania tienen fuertes discrepancias en los asuntos económicos y políticos. Con tan solo un año para que Trump acabe su mandato, se abre la pregunta si debe repostularse para volver a elegirse. Con más de 8 millones de deportados, la peor crisis económica desde 1929 y una crisis política, no se ven buenas posibilidades para que Trump sea reelecto. Sin embargo, la mayoría de los blancos de Estados Unidos aún apoya a Trump, inclusive si el país está en una situación deplorable. Las incomprensibles acciones de Donald Trump acaban de meter a la economía global dentro de uno de sus peores episodios en los últimos 40 años. México y Estados Unidos están a punto de romper relaciones diplomáticas de toda índole. La Organización del Tratado del Atlántico Norte, o OTAN, está totalmente desconcertada, con las amenazas de Trump de desintegrar la alianza. Al cabo de 3 meses, Trump envía al Congreso y Senado su propuesta de retirarse de la OTAN, pero ambos Congreso y Senado, de mayoría demócrata, rechazan su propuesta. Al ver esto, Trump utiliza una orden ejecutiva para suspender los pagos de Estados Unidos a la OTAN. La OTAN pierde presupuesto, despide empleados y eventualmente suspende temporalmente a Estados Unidos de la alianza hasta que éste vuelva a pagar. En la península coreana, Trump ha retirado a las más de 30.000 tropas estadounidenses de Corea del Sur. El pequeño país asiático, ante el miedo de su vecino, que ya posee más de 100 armas atómicas para esa fecha, decide militarizar su programa atómico, al igual que Japón. La Organización Internacional de Energía Atómica condena estas acciones, pero bajo el gobierno de Trump muchos países han dejado de obedecer las reglamentaciones nucleares y han creado su propio armamento atómico. Trump, junto con el antiguo Congreso y Senado republicanos, anularon el acuerdo nuclear de Irán. Gracias a aquello, Irán ha desarrollado armas atómicas, un estimado de 56. Arabia Saudita, el principal rival de Irán en la región, ha comenzado a militarizar su programa nuclear también. Alrededor del mundo, países empiezan a desarrollar sus propias armas atómicas. La ONU no puede hacer nada, ya que el gobierno estadounidense ha permitido que estas naciones desarrollen armas nucleares, alegando que no se entrometerá en el asunto. Con el mundo en un punto crítico, en la segunda recesión más fuerte de los últimos 40 años y con la presidencia de Donald Trump pendiendo de un hilo, ¿qué le destinará al mundo los próximos 4 años en caso que Trump sea electo nuevamente? No te pierdas el próximo episodio de este video. Si te gustó el video, no olvides suscribirte para ver más videos similares. Nos vemos en una próxima ocasión. Un gran abrazo.